Una de las noticias del día que te venimos contando es la muerte de 4 personas, 3 menores, por inhalar monóxido de carbono en el barrio de San Cristóbal. Marina Biuso estaba con el tema. Y uno de los datos que daba Marina, bueno, está sujeto a investigación. ¿Qué sucedió? Si hubo un plomero, si se pinchó un caño de gas que no debió haber sido. Si hay algún tipo de síntoma que puede haber, los dolores de cabeza, pero por sobre todo, cómo están las instalaciones. Esto hay que revisarlo periódicamente y uno lamentablemente se acuerda cuando se enfrenta a estas noticias. ¿Dónde estás ahora, Marina? ¿Cómo estás, Dex? Mira, nos vinimos hasta Barracas, donde trabaja esta cooperativa de instaladores, cooperativa de gasistas matriculados. Y estoy con Rubén Gerpe, para venir a hacerle todas las preguntas. Rubén, te está escuchando Fede también. Tenemos una estufa desarmada y yo le estaba contando, y la primera pregunta que le hacía era ¿cada cuánto tenemos que revisarlo y cada cuánto efectivamente lo revisamos? Mira, lo aconsejable es, en el caso de las estufas es periódicamente revisarlas anual, antes de que empiece un invierno o algo, hacerle una revisión técnica. Es aconsejable que la persona intente prenderla. Si vos prendés la estufa, funciona bien todo, perfecto, porque en el caso de los artefactos de cámara abierta, como el que tenemos acá, si funciona bien y la llama es celeste como corresponde, lo que tenés que tener son los dispositivos de seguridad, que son las válvulas, las rejillas de ventilación superior e inferior, que es lo que requiere este tipo de artefacto. También se requieren en los ambientes donde vos tenés calefón y cocina. Bueno, acá la pregunta, porque está la duda y todavía no lo sabemos, es materia de investigación, pero supuestamente el trabajo que se había hecho el fin de semana en este departamento de San Cristóbal era un trabajo de plomería, con lo cual ahí entra la pregunta, ¿qué es lo que toca un plomero, lo que toca un gasista? ¿Cómo es este trabajo? Uy, es complicado. La verdad que si va a ser un trabajo un plomero, ¿no es cierto?, por una pérdida de agua o algo, y tiene que desmontar un artefacto, que desmonta un calefón, lo conveniente es que después haga una revisión un gasista matriculado, porque los conductos de ventilación tienen que estar bien sellados, tienen que tener las distancias para las curvas para que no generen retroceso de monóxido hacia el ambiente mismo. Y bueno, tienen que verificar que las uniones todas no tengan pérdidas. Fede, yo le quiero proponer a Rubén que nos muestre un poco cómo es, qué es lo que tendríamos que ver. Recién decía, hay que prender la estufa y ver si todo funciona bien, y me preguntaba si yo sabría darme cuenta si todo funciona bien. Lo primero que dijiste fue la llama azul. Claro. Sí, Fede. No, antes de que arranque con eso, estaba viendo, es una tiro balanceado esa que él tiene desarmada. Las estufas que son las que se están usando hace unos años, ¿o no? Esta es una estufa de cámara abierta, no es una estufa de tiro balanceado. Ah, bueno, a eso iba. No, porque si vos ves la parte de atrás, no tiene el agujero. Ah, perfecto. Entonces, esta es una estufa que en un dormitorio no es permitida. Es permitida en un ambiente que vendría a ser un comedor. ¿Me entendés? Es una estufa que tampoco no se puede poner en un pasillo, porque toma oxígeno en los ambientes continuos, habitaciones y todo. Entonces, únicamente tiene que estar en un comedor, y normalmente ahora vienen con unas válvulas que son sensores, que no sé si las llegas a ver acá, que es una válvula que si detecta algún tipo de pérdida, se cierra el paso de gas automáticamente. No todas la tienen. ¿Viste? Por ahí las mejores estufas, las más reconocidas, las tienen, y bueno, es una prevención más que tiene el artefacto. ¿Es tan caro esto de tener un detector de monóxido de carbono? Porque se vienen hablando, existen, el monóxido no tiene olor, no tenemos mucha manera de prevenirlo, y sin embargo no son populares. No, a ver, es un artefacto que es costoso, ¿viste? A ver, no sé, tenés muchas marcas, tenés de diferentes valores, pero el tema es cómo lo ubicás, porque estamos hablando que el gas es volátil, sube, el calor que genera el monóxido de carbono baja, ¿me entendés? Porque, ¿viste? Entonces, no, perdón, al revés, el frío baja, el calor sube, entonces tenés que ver dónde lo ubicás. Y si es un ambiente muy grande es muy complicado. ¿Viste? Normalmente los ponen en cocinas y lugares donde tenés doble tipo, tenés el calefón y tenés la cocina. Entonces tenés una pérdida o algo, por ahí te lo detecta. Tengo otra pregunta. Sí. Ahí cuando mostrabas vos las válvulas de seguridad, ¿no? Donde si hay algún problema, en teoría se corta el gas y listo. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Los catalizadores de la nafta de los coches. Los coches nuevos tienen un catalizador de nafta. No sé para qué sirve, pero para algo sirve el auto. Cuando eso se rompe, es tan caro que muchas veces la gente le saca al tacho el catalizador y el auto sigue andando igual.
sin esa cosa de seguridad. Con las estufas, ¿pasan cosas similares? Que de golpe a mí se me haya roto y vos vengas hay gente... y me digas, no, mira, cuesta tanta plata, no me lo podés sacar y anda igual. ¿Eso existe y se hace? Lo hacen con las termocuplas. ¿No es cierto? Que cuando por ahí se rompe una termocupla, o sea, hay otra cosa que se llama unidad imantada, se rompe, por ahí hay repuestos que no se consiguen ya, porque son artefactos muy viejos, y la gente lo que hace es anularlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si eso se apaga, no tiene más el calor el sensor, sigue saliendo gas igual. Sigue saliendo, o sea, estás en peligro, no cumple tu vida. La función. Claro, este tiene el doble circuito, porque tiene el sensor ese que te mostraba, y aparte esto es la termocupla. Esto viene acá al dispositivo, no sé si lo llegas a ver, acá adentro, y toma la llama del piloto, y es lo que hace que quede continuamente prendida la estufa. ¿No es cierto? Cuando esto se enfría, manda una señal acá, y de acá salta un resorte y corta el paso de gas. Y a su vez, el otro sensor previene, si hay una pérdida en todo este circuito, corta el paso de gas a la entrada del artefacto. Es decir, que a lo mejor uno por no querer gastarse unos mangos más o cambiar el aparato, a lo mejor vos decís que existe esto de que hay gente que lo deja sin estas válvulas de seguridad y en realidad estamos arriesgando la vida si hacemos eso, ni más ni menos. Y mira, hay gente o hay profesionales o plomeros, que por ahí a veces un plomero instala un calefón, que cuando el artefacto... Hoy vienen los calefones inteligentes, ¿no es cierto? Que vienen con un sensor de temperatura y vienen con un sensor de monóxido de carbono. ¿Qué pasa? El artefacto te enciende, te prende 5 o 10 minutos y se detecta un retroceso de monóxido de carbono, se apaga solo. ¿Qué hacen normalmente cuando no le pueden encontrar una solución, que por ahí está la ventilación tapada, algo? Lo desconectan y lo bajan. Entonces lo sacan del lugar de donde tiene que trabajar. Lamentablemente hay mucha gente que hace eso porque no es idónea en la materia, no son gasistas matriculados y no saben la funcionalidad de lo que tiene. Perdón, Fede, Rubén, y yo estoy viendo todas estas cosas de ventilación y vos recordás que fue pico hace unos años, sobre todo después de la tragedia de Rosario, que de pronto se cortaba el gas en los edificios de la ciudad y quizás, bueno, pasó mucho también en Mar del Plata, y estabas meses hasta que se reponía y tenía que ver con todas estas cuestiones y eso instaló de alguna manera entre vecinos la idea de no llamar a la compañía. No llamar a la compañía, que se instaló bastante en los consorcios y que es un problema. Me hace que sí, Rubén, es un problema. ¿Qué es lo que tiene que ver un gasista matriculado? Porque insisto, Fede, acá obviamente cuando la plata no la tenés, pero estamos hablando de cuestiones de vida o muerte. Estamos hablando de tu salud. De tu vida, tu familia, tus valores, ¿me entendés? La verdad que siempre hay que tener en cuenta periódicamente, aunque sea una vez al año, hacer una revisión de la instalación de gas, que es hacer una prueba de hermeticidad. Y después, aunque sea una vez, porque las normas a veces cambian, pero a veces no son retroactivas, a veces sí. Es complicado el tema normativo, pero sí tener las ventilaciones permanentes, que son estas. Este tipo de ventilación tiene que estar puesta, por ejemplo, en una cocina que hay un calefón o un termotanque, tiene que estar una superior y otra inferior. Y esta es otro tipo de rejilla que se pone en vidrio, porque viste que los vidrios a veces después la sacan, cambia el vidrio, no, es una rejilla con marco. Tienen que estar las ventilaciones, a veces la gente por el tema de las olas de frío cuando vienen, les ponen unas cintas, les ponen un nylon. Y está mal, porque bloqueas la ventilación y si tenés un artefacto como este de cámara abierta, te consume el oxígeno del ambiente y te genera monóxido y no se renueva. No tiene la renovación del ambiente continuo que lo hace natural. Esto es importante, siempre se habla esto de la endijita que hay que dejar abierta este año y medio que hemos hablado tanto de ventilación cruzada, endijita no. Mirá, yo te puedo contar, yo tengo 10 años de gasista matriculado, más, no quiero entrar en detalles. Pero la gente cuando vos a ver un trabajo, lo primero que te dicen, pero mirá la ventana que tengo, enorme, ¿para qué voy a poner la rejilla de ventilación si tengo la ventana? La tengo siempre abierta, nunca la cierro. Las ventanas están hechas para cerrarse. En algún momento de su vida usted cierra la ventana, entonces lo que existe es, que está bien hecho por las normas, la ventilación permanente. Tiene que estar la rejilla de ventilación. Porque, no sé, tengo el vidrio roto, entra ventilación por ahí, en algún momento cambiás el vidrio y no tenés más ventilación.
Entonces, las ventilaciones, lamentablemente, y en lo posible que no se pongan en vidrio, que se pongan en pared. Fede, vos tenés mejores preguntas que las mías, así que... Me parece que estábamos con esto, ¿no? La conclusión que puedo sacar, Mavi, de lo que nos estás mostrando es que, bueno, esto de los sistemas de seguridad, que los aparatos, las estufas nuevas, los calefones nuevos, tienen sistemas de seguridad. Hay que mantenerlos al día. No solamente revisarlos periódicamente, sino a veces gastarse el mango en el repuesto. Es lo que costó. Es esto que decíamos a veces por ahorrarse un pasito y decir, bueno, si yo después abro la ventana, estás en un problema. Y las ventilaciones fijas, en realidad, si nos ponemos todos a mirar cada uno en su casa, de toda la gente que nos está viendo, ¿están esas rejitas en tu cocina? Es complicado. Gracias, Mavi. No, pasa, Fede, ese es el punto, ¿no? Cuando el que está del otro lado tiene frío y no tiene la plata, sí, claro. ¿No? Es así de concreto. Vamos a esperar a saber qué es lo que pasó. Fede, muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno, ¿y ahora, Silvi? Mirá, a propósito de lo que decían, ¿no? ¿Qué síntomas, qué pasa con el monóxido de carbono? Estábamos anticipando que íbamos a hablar con un especialista, con el doctor Carlos Damín, que ya está en contacto con nosotros. Ahí lo vemos. Doctor, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, lo primero que quería preguntarle mientras estaba escuchando justamente cómo funcionaba el aparato y qué pasa con el monóxido de carbono, ¿qué le pasa al organismo cuando empieza a incorporar esta sustancia que le impide totalmente reacción a las personas? Mire, lo primero que ocurre, los primeros síntomas que la persona tiene son náuseas, vómitos o cefalea. Frente a estos tres o mareos puede haber. Frente a alguno de estos síntomas, si estamos en invierno, la gente lo primero que debería hacer es pensar en una posibilidad de que uno de los artefactos que tenemos en casa esté produciendo monóxido de carbono. El monóxido de carbono, normalmente cuando se habla de fuga de gas, la gente se confunde porque es frecuente que hablemos de fuga de gas cuando lo que se está escapando es el gas de la línea, el gas de cañería, el gas que tiene olor, el gas de garrafa. Y este no es ese gas. Este gas es un gas que se produce a partir de una combustión. Puede ser la cocina, puede ser el calefón, puede ser el termotanque. ¿Y no tiene olor a nada? No hay olor a nada, absolutamente a nada. Es cuando usted está mirando ahora una llama de gas, esa llama cuando es azul es buena. Cuando la llama de la cocina tiene vetas amarillas, es ahí donde se está desprendiendo el monóxido de carbono. Por eso, cuando a veces la gente escucha hablar de fugas de gas, suele generar algún tipo de confusión, porque este gas no es que se fugue, se produce la llama, y no tiene olor, entonces la gente no se da cuenta que se está intoxicando. Ahora, doctor, usted habló de náuseas, de vómitos, de dolor de cabeza y todo esto, me imagino que uno lo puede asumir que el origen es otro, pero se supone que uno está en vigilia y puede tomar algún tipo de decisión, o salir de la casa, buscar ayuda o algo por el estilo, hasta ir al médico. Pero ¿qué pasa cuando la gente está durmiendo? Que es normalmente cuando se producen estos hechos fatales. Cuando la gente está durmiendo puede ocurrir que algún miembro de la familia advierta que se siente mal o empiece con vómitos, y es ese muchas veces la primera alerta que hace que la gente advierta que hay algo produciendo. Por eso se recomienda siempre no dormir con artefactos encendidos. Incluso los de tiro balanceado, como bien decía el caballero anterior, los de tiro balanceado, si no están hechos revisar periódicamente por un gasista matriculado, pueden picarse, producirse pequeños orificios que hacen que finalmente el gas monóxido ingrese al domicilio, que debería ser lo que evita el tiro balanceado. Ahora, además, está decir que nosotros siempre desaconsejamos rotundamente el uso de cocinas. Es frecuente en estudiantes, en gente joven, en departamentos pequeños de un ambiente, que la gente encienda la cocina, las 4 hornallas, o encienda el horno. Para calefaccionar. Esto realmente es dramático, porque es un artefacto que la gente no hace revisar por un gasista todos los años, y el horno frecuentemente produce monóxido de carbono. Sí, eso es una locura. Ahora, doctor, le quería preguntar, buenas tardes, en el caso, por ejemplo, de los radiadores, por ejemplo, ahí en ese caso es agua caliente, o sea que ahí en ese caso tenemos que estar tranquilos, o también hay que... Absolutamente sí. El problema en el monóxido es cuando tenemos
una combustión. Si no hay combustión, las estufas eléctricas no producen monóxido, los radiadores esos que adentro contienen, o radiadores de calefacción que contienen agua, ¿o se acuerdan de esos radiadores que después se prohibieron, pero que todavía hay mucha gente que los tiene? Los Hoy lo perdimos. radiadores eléctricos que adentro tienen un sí. aceite, esos tampoco producen monóxido de carbono. El problema es que en las casas de los más humildes por ahí podemos tener braseros, y esos braseros también son una fuente muy importante de monóxido de carbono. Pero es importante una cosa, cuando la gente siente que no se siente bien, que tiene alguno de estos síntomas, lo primero que debe hacer es ventilar y apagar el artefacto que tiene encendido. Pero es muy importante que igualmente concurran a un médico a hacerse ver. Perfecto. No alcanza simplemente con abrir las ventanas, eso evita que la gente se muera. Pero el monóxido de carbono produce lesiones en el cerebro, en una parte específica del cerebro, y muchas veces si no es tratado adecuadamente con oxígeno durante varias horas, es posible que aparezcan secuelas un mes y medio después de la intoxicación. Entonces es importante que la gente consulte al médico, aunque crea que haya superado el momento agudo. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.